Cuando yo estaba pequeño, como de 5 años, 6 años, yo veía a mi mamá orar. Y cuando estaba orando, pues estaba hincada con los ojos cerrados y yo tenía ganas de comprar algo en la tiendita. Y mi deseo era pedirle un peso. En aquel tiempo con un peso podía comprar varias cosas. Bueno, me acercaba a mi mamá y le decía que si me daba un peso, pero como no me hacía caso y estaba orando, yo iba y se lo agarraba del monedero, le agarraba el peso y lo que hacía era acercarme a ella y como veía que estaba con los ojos cerrados, se lo ponía aquí en el ojo. Era un niño de 5 años, de 6 años, y ella estaba orando y recuerdo que yo me acercaba y le pedía ese peso, pero se lo ponía cerquitas del ojo para que lo viera porque no me hacía caso, no abría los ojos, pero no entendía y ella lo que hacía inmediatamente era ponerme a orar junto con ella. Dice, sí, ponte a orar y ahorita te doy este peso. Y bueno, mi interés era el peso y me hincaba a orar con ella, no duraba mucho tiempo, ni sabía qué decir, simplemente estaba hincado, pero estaba acompañándola en la oración, pero mi interés era que me diera ese peso. Y muchas veces nuestra oración no está bien fundada, simplemente nos acercamos a Dios y a pedir y a pedir y a pedir. Y decía un hermano, pues Dios no es como la lámpara de Aladino que te acercas y le frotas y le pides un deseo o le pides una petición y Él te la concede. No, Dios es digno de adoración, Dios es digno de alabanza, Dios es digno de que le adoremos y le exaltemos en la oración. Por eso el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y los que estaban, los 24 ancianos, se postraron delante del Señor y le adoraron. ¿Cuántas veces nosotros venimos al Señor con una petición, pero simplemente venimos con una necesidad y oramos delante de Dios, pero nunca antes nos acordamos de honrarle y de bendecir su nombre? Entonces son oraciones que a veces están mal fundadas, pero en el pasaje que acabamos de leer vemos algo que Jesucristo les dice con respecto a orar. Fíjense, vinieron Judas y Judas lo entrega con un beso y uno de los discípulos de Jesús, cuando ve que vienen, dice que él saca su espada y le corta la oreja al siervo de los sacerdotes. Y cuando le corta la oreja, las palabras que expresa Jesús dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Pero ahí va la pregunta que hace Jesús a sus discípulos y a todos aquellos que le escuchaban. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Para qué quería el Señor tantas legiones de ángeles si con un solo ángel que viniera a defenderlo tendría para acabar con toda esa multitud? Pero dice aquí, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Jesús podía orar en ese instante y le mandaría 12 legiones de ángeles el Padre, pero la promesa de venir a dar su vida en rescate por la nuestra no se cumpliría, porque entonces dice aquí abajo, porque entonces ¿cómo se cumpliría lo que está escrito? ¿Cómo se cumplirían las escrituras? De que es necesario que así sea, se haga. Entonces la oración, cuando la oración tiene un propósito divino, trae una bendición, pero también vemos nosotros que hay peticiones que no son contestadas, pero porque no oramos. Entonces, si vemos nosotros, Jesús no oró para que le enviaran 12 legiones de ángeles, porque Jesús ya había orado anteriormente, cuando estaba en Getsemaní, venía y oraba y decía, si es posible, Señor, que pase de mí esta copa, dice, hágase tu voluntad y no la mía. Pero eso lo hizo 3 veces, porque quería hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuántos de nosotros queremos orar así, haciendo la voluntad del Padre? ¿Cuántos de nosotros hemos orado por nosotros mismos, reflexionando sobre nuestra vida espiritual? Y con respecto a esto, yo quiero analizar y que reflexionemos en 4 puntos principales que voy a exponer.
Y son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer a nosotros mismos. ¿Para qué tenemos que hacernos estas preguntas? Para reflexionar sobre nuestra vida espiritual y saber cómo andamos en las cuestiones espirituales que Dios quiere que andemos. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que a ti te hace falta, todas las necesidades que tú tengas, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios tiene cuidado de esas necesidades y esas peticiones que están delante de nuestro Dios. Pero busca primero al Señor, su reino, su justicia. Entonces, enséñanos a orar. Yo quiero analizar cuatro preguntas, y son 4 puntos principales que vamos a desarrollar. El primero es: ¿cómo estoy viviendo el Evangelio de Jesucristo en mi corazón? Ese es el primer punto que vamos a analizar. ¿Cómo estoy viviendo el Evangelio de Jesucristo en mi corazón? Es para reflexionar y orar también por este punto principal para nuestra vida. Si hay algo que tenemos que analizarlo y entregarlo al Señor. Entonces, esto es: ¿cómo estoy viviendo? Es una pregunta, el Evangelio de Jesucristo en mi corazón. Número 2, ¿estoy realmente cumpliendo el mandato de Dios con la gran comisión? Ya conocemos nosotros el Evangelio de Jesucristo, lo hemos compartido con otros. Ese es el segundo punto que vamos a desarrollar. El tercero es: ¿qué aspectos debo corregir en mi vida para cumplir con el llamado de Dios? ¿Qué aspectos tenemos que corregir? ¿Qué es lo que nos está estorbando? Y número 4, ¿estoy cumpliendo realmente con el ministerio al cual Dios me ha llamado? Sabemos que Dios nos ha llamado y nos ha dado un don, un talento, y tenemos que desarrollarlo, pero ¿estoy cumpliendo realmente con ese ministerio al cual Dios me ha llamado? Y estos son los 4 puntos de reflexión para que nosotros analicemos y veamos en nuestro interior qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con el mandato de Dios. Y vamos con el punto número 1, y es la pregunta que nos hacemos nosotros mismos: ¿cómo estoy viviendo el Evangelio de Jesucristo en mi corazón? Dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Nos podemos hacer esta pregunta: ¿cómo estoy viviendo el Evangelio de Jesucristo en mi corazón? Sabemos que hay una iglesia dormida. Dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo estaba en Getsemaní y oró, dice que 3 veces se levantó a orar y dijo: si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Pero los discípulos estaban durmiendo con respecto a la oración, y les dice: ¿no podéis velar conmigo 1 hora? Entonces hay una iglesia dormida y necesitamos que Dios nos despierte a la oración y nos hagamos esa pregunta. La primera: ¿cómo estoy viviendo el Evangelio de Jesucristo? ¿Estoy siguiendo el ejemplo de Jesús? Lo que hizo Jesús: sanar, libertar, predicar las buenas nuevas, ¿lo estoy haciendo? Lucas 8:1 dice que el Señor Jesús anduvo por las ciudades y aldeas predicando el Evangelio del reino. Como hijos de Dios, debo preguntarme si soy un apasionado por anunciar el Evangelio de Cristo. Debo preguntarme: ¿me apasiona predicar el Evangelio de Jesucristo? ¿Nos apasiona dar un folleto? Cuando vamos en el carro, le ponemos gasolina al carro, el que nos despacha, nos apasiona darle un folleto y decirle: Cristo te ama, decirle el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Bueno, es una reflexión que nosotros nos tenemos que hacer a nuestro interior para que el Señor nos encuentre despiertos. Si hay algún anhelo por vivir su palabra, ¿tenemos algún anhelo por servir al Señor, por vivir la palabra del Señor? ¿Qué nos dice Colosenses 1:23? Vamos a ver lo que nos dice Colosenses 1:23.
Dice la palabra del Señor, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo, desde que creyó en Jesucristo, estuvo predicándolo enseguida, luego. Pablo fue llamado para ese ministerio. Entonces, nosotros tenemos ese anhelo de vivir la palabra del Señor, de ser apasionados por predicar el Evangelio de Jesucristo. Pues yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de vivir el Evangelio de Jesucristo, de cómo estamos viviendo. ¿Estoy viviendo el Evangelio? ¿Lo estoy viviendo en mi corazón? ¿O simplemente lo tomo como algo ligero? Entonces nuestra oración debe ser que caminemos fundados y firmes en la fe, con una esperanza del Evangelio. Esa es la oración para nuestra reflexión, que caminemos fundados y firmes en la fe, con la esperanza del Evangelio. ¿Ha orado usted por sí mismo para que Dios lo afirme, esté firme y fundado en la fe que ha creído usted? Porque vendrán días en que empezaremos a dudar un poco de lo que hemos creído. Como algunos discípulos querían estar seguros de que si era Jesús el que habría de venir o esperaban a otro. Entonces, si ellos estaban firmes, querían estar seguros de lo que habían creído. Así nosotros tenemos que estar firmes y fundados en la fe, en lo que hemos creído. Es un motivo de oración para poder ir mejor delante de la presencia de nuestro Dios. Punto número 2, ¿estoy realmente cumpliendo el mandato de Dios con la gran comisión? Es una pregunta que nos debemos hacer, y es el punto número 2. ¿Estoy realmente cumpliendo el mandato de Dios con la gran comisión? Y Dios nos ha puesto como atalayas. A cada uno de nosotros nos ha puesto como atalayas. ¿Qué es una atalaya? En los tiempos bíblicos es una torre donde está una persona vigilando, y se le llamaba atalaya porque vigilaba y veía para la seguridad de una ciudad o de un campo. Veía si venían enemigos, luego el atalaya iba y proclamaba lo que venía y lo veía de lejos, lo veía venir. Entonces Dios nos ha puesto como atalayas a cada uno de nosotros para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Vamos a leer Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Quiero compartirles esta palabra. En Ezequiel nos habla de la atalaya. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 al 21. Le voy a dar lectura para que ustedes lo vayan viendo y podamos analizarlo. Dice así la palabra del Señor: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Dios nos ha puesto como atalayas. Tenemos que decir la verdad y decir el peligro que hay para aquellos que no alcancen la salvación. Dice, si el impío se arrepiente, dice el 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad y su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Dios nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Si en realidad tuvimos a alguien cerca, la oportunidad para predicar el Evangelio y la salvación que Cristo da a través de su palabra, Dios nos pedirá cuentas si estamos cumpliendo con el mandato de la gran comisión.
Y sigue diciendo aquí, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Entonces, esta es una reflexión para nosotros. ¿Estamos realmente cumpliendo con el mandato de la Gran Comisión? ¿Cuál es la Gran Comisión? Lo que Cristo nos mandó a hacer, predicar el Evangelio. En el hospital, cuando vamos a dar alimentos y cuando vamos a dar un folleto, es una oportunidad para que ustedes, cada uno de ustedes, puedan venir a proclamar y a dar la gran comisión que Cristo nos ha dado. Todo lo que usted haga es tomado en cuenta por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la gran comisión que Dios nos dejó? Y viene en Mateo 28, 16 al 20. Es algo muy conocido. Yo creo que todos de nosotros conocemos la gran comisión, la que Jesucristo nos dejó cuando resucitó. Y vamos a dar lectura en Mateo 28, del 16 al 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión es esta: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios nos ha puesto como atalayas. Amonesta al impío. Si él se arrepiente, tú habrás librado tu alma, pero él morirá si no se arrepiente. Morirá por su pecado, como dice Ezequiel. Amonesta al justo, porque el justo también se puede desviar. Muchas veces, siendo justos, nos desviamos, pero tú amonéstalo para que él se corrija. Yo creo que aquí habemos justos, pero a veces nos queremos desviar. Entonces, esta es la gran comisión. Y vamos a ver qué nos habla el Señor con respecto a la gran comisión. ¿Qué podemos encontrar en este pasaje? 4 incisos. Por ejemplo, el inciso A: Jesús da una orden a sus discípulos. ¿Cuál es la orden que Jesús le da a sus discípulos? En el versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Fíjense, esa es la orden que le da Jesús a sus discípulos. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Por qué se fueron? Porque Jesús les había ordenado que fueran a Galilea. Y dice: y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Cuando le vieron en Galilea, Jesús ya estaba ahí. Y número 2, Él es digno de toda adoración. Le adoraron a Jesús, le adoraron cuando le vieron. Y 3, inciso C, Jesús manifiesta total autoridad. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tenía toda la potestad y toda la autoridad ahora que había resucitado. Y último inciso D, y la orden era: hacer discípulos. Con estas 4 órdenes nosotros tenemos que estar firmes en la gran comisión. Y en inciso A, Jesús da esa orden a sus discípulos. La promesa, ¿cuál era? Cuando les dice: vayan a Galilea, y dice: al monte donde Jesús les había ordenado. Y fíjense que vemos nosotros que antes de que Jesús resucitara les da esa orden en Mateo 26, 32. Mateo 26, 32. Ahí vamos a ver que Jesús les da esa orden. Dice así la palabra del Señor:
pero después que haya resucitado, esas son palabras de Jesús, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Jesús les dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, como creyentes, al cumplir con su gran comisión, Jesucristo ha prometido ir delante de nosotros. Así es de que, antes de que nosotros vayamos a predicar y a dar la palabra, el Señor Jesús ya está ahí. Cuando nosotros vamos al hospital, sabemos que el Señor Jesús ya nos está esperando. ¿Y cuántas veces nosotros nos quedamos en casa? Y Jesús nos está esperando. Los discípulos de Jesús, entonces los que no obedecieron, se quedaron en casa. Los que no obedecieron al mandato, se quedaron ahí dormidos. Pero dice que los discípulos obedecieron, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces, no te preocupes si vas al hospital, si vas a dar un folleto, si vas a dar un plato de comida. Recuerda que Jesús lo hacemos porque lo hacemos para el Señor Jesús. Dice, todo lo que hagas, lo haces para mí. Si fuiste al hospital y me visitaste, estuve en la cárcel y fuiste a verme, estuve enfermo y me visitaste. Dice, ¿y cuándo hicimos esto, Señor? Bueno, lo hicimos cuando fuimos y visitamos a un hermano al hospital, o fuimos a dar un plato de comida. Así es de que recuerda que no lo haces para nadie, ni para los diáconos ni para el pastor, lo hacemos para el Señor. Todo lo que hagamos lo hacemos para el Señor, porque Dios nos ha dado la gran comisión y estamos cumpliendo con el mandato de la gran comisión. Es una pregunta que nos podemos hacer cada uno de nosotros. Entonces, tenemos su respaldo y hay una pregunta importante que el Señor hace hoy para reflexión. Isaías 6:8. Yo creo que muchos de nosotros ya sabemos qué es lo que dice Isaías 6:8. Dice la palabra del Señor: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es una pregunta. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es una pregunta que el Señor hace, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El profeta Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces la oración es que en nuestro corazón haya ese deseo de cumplir con la gran comisión. ¿Has orado para darle el mensaje a alguien? ¿Te has puesto a orar y decir, quiero hablarle a mi amigo, a mi amiga de Jesucristo? Yo sé que necesita del Señor. Tal vez tenga muchos problemas, tal vez tenga una situación difícil y hasta hay personas que se quieren quitar la vida. Pero había un hermano que predicaba y dice este hermano que oyó este testimonio de que una persona estaba en depresión y esta persona se quería quitar la vida. Y de esta persona, cuando se quería quitar la vida, lo que hace es subir, ya tenía una revólver ahí, pero sube el volumen del radio, no sé, se me da que era la televisión, me parece que era la televisión, le sube el volumen de la televisión para que no se oiga el disparo, pero donde se le sube la televisión, está un hermano predicando, y ese hermano en ese instante estaba diciendo, si tú quieres quitarte la vida, ven a Jesucristo y encontrarás la paz que siempre has buscado. Y este hombre que se iba a quitar la vida, pues lo oyó con fuerte bocina, ¿verdad? Y desistió de quitarse la vida, porque este pastor estaba predicando en la televisión, allá en Estados Unidos. Y muchas veces hay personas que así están, en depresión,
y ya no quieren vivir, pero vienen a Jesucristo y Dios los salva. Así es de que dice el Señor: ¿a quién enviaré? ¿Quién quiere dar un mensaje de salvación? ¿Quién quiere orar por un enfermo? ¿Quién quiere dar un plato de comida? Bueno, la oportunidad es cada mes es que vamos al hospital. Hay oportunidad, como dice el canto, hay lugar para el que quiera trabajar, hay lugar en la viña del Señor. Así es de que recuerde que cuando usted lo hace, cuando usted llegue al cielo, va a decir el Señor: porque me diste un plato de comida, porque visitaste al enfermo. Y usted se va a quedar sorprendido, va a decir: pues ¿cuándo lo hice? Bueno, cuando fuiste y repartiste alimentos al hospital. Así es de que lo hiciste no para la iglesia, no para el pastor, no para los diáconos, lo hiciste para el Señor. Recuerda que lo estás haciendo para el Señor. Entonces, este es un motivo de oración, que en nuestro corazón haya ese deseo de cumplir con la gran comisión. ¿Hay el deseo en tu vida y en tu corazón de cumplir con este mandato del Señor? Es tiempo para que reflexionemos y oremos por esta reflexión. Vamos a ver el punto 3. ¿Qué aspectos debo corregir en mi vida para cumplir el llamado de Dios en su obra? A lo mejor algo nos está estorbando, ¿verdad?, para hacer esto. Pero ¿qué aspectos debo corregir en mi vida para cumplir el llamado de Dios en su obra? Primeramente nos hemos preguntado si hemos cumplido el llamado de Dios, pero ahora, ¿qué aspectos debo corregir? ¿Qué es lo que me está estorbando? Y yo quiero llevarles a un pasaje de Isaías. Dice que en el año que murió el rey Usías, el profeta Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y quiero llevarlos al versículo 6 de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 8. Vamos a darle lectura para ver y analizar este aspecto de nuestra vida, de corregir cosas que nosotros nos estorban. Vamos a ver Isaías 6, 1 al 8. Dice así la palabra del Señor en Isaías 6, 1. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a analizar esta palabra que el Señor le habla a Isaías, que el Señor le da a Isaías. Dice el punto 3 de reflexión: ¿qué aspectos debo corregir en mi vida para cumplir el llamado de Dios en su obra? Y hay cosas que nos estorban a nosotros, hay cosas que nos estorban, como al profeta Isaías. Dice: en el año en que murió el rey Usías, ¿qué pasó? Dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué le estorbaba al rey Usías? A Isaías le estorbaba el rey Usías. Era un estorbo este rey terrenal para que Isaías viera la gloria celestial, la gloria de nuestro Dios. A veces nosotros levantamos reyes en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos está estorbando para cumplir el llamado de Dios en su obra? Entonces, cuando murió el rey Usías, Isaías, el profeta, ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime.
Y lo que pasa ahí es que el Señor lo purifica sus labios para que Él pueda hablar y dar un mensaje al pueblo de Israel. Y vemos nosotros que también nosotros necesitamos que no haya reyes en nuestro corazón, que no hayamos levantado reyes en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos está estorbando a nosotros para cumplir el llamado en su obra? Tal vez pasamos 4 horas en el celular y a lo mejor 5 minutos en la Biblia y ya nos dio sueño, ¿verdad? Queremos solucionar el insomnio y vamos a la Biblia. No, tenemos que ver qué es lo que estamos fallando, porque muchas veces a nosotros el celular nos dice 6 horas en el celular ahora. ¿Y cómo andamos en la Escritura? ¿Cómo andamos en la meditación de la palabra de Dios? ¿Cuántos salmos nos hemos aprendido? ¿Cuántos salmos los traemos de memoria y los meditamos en la noche? Entonces, hay que reflexionar lo que nos está estorbando, qué debemos corregir ahora en nuestra vida. A lo mejor debemos corregir que vemos un partido de fútbol por no ir a la casa de Dios, que dice, me quedo ahora en el partido porque es domingo y no voy a la casa de Dios. Pero nosotros debemos corregir ciertas cosas y hacer morir ciertos reyes en nuestra vida para que no estorben para cumplir el mandato de Dios en su obra. Dios siempre hace un llamado, Dios siempre nos está haciendo un llamado, y en Juan 10:27 dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros, cuando a mí me habla mi Padre, no necesito verlo, sino simplemente estoy adentro, y si me toca la puerta, o en aquel tiempo me tocaba la puerta y yo decía, ¿quién es? Y él decía, yo soy. Y yo no necesitaba preguntarle, pues, ¿quién eres tú? Yo sabía que al conocer su voz era mi Padre. Yo creo que usted también conoce la voz de su padre, de su madre o de su hijo. Entonces, Dios siempre hace un llamado y debemos de conocer el llamado que Dios nos hace. Tenemos que ver lo que nos estorba y corregir por el llamado de Dios que Dios nos está haciendo. Dice la Biblia que en Hebreos 3:7 que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz. Entonces, ¿cuántos oramos por estos motivos de oración? ¿Cuántos corregimos nuestra vida con la oración? Dice, hoy Dios sigue hablando. Quizá lo que debemos corregir es la disciplina como hijos de Dios y no dejarnos cautivar por este mundo. El mundo nos cautiva, las cosas del mundo nos cautivan, pero nosotros debemos corregir y de saber aquello que nos está desviando de las cosas de Dios. Sabemos que hay una iglesia que duerme, pero hay que despertarla. Hay que despertarla a esa iglesia, y a través de cada uno de los que oramos y enseñamos la palabra de Dios, tenemos que corregir lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque somos atalayas delante de Dios. Y si nosotros no le decimos, entonces ¿quién les va a decir? Afuera nadie les va a decir las cosas espirituales, las cosas de corrección para la vida eterna. ¿Qué es lo que nos resta reconocer? Es su voz. Tenemos que reconocer su voz para que aquellos que están desviados y sin Cristo y sin Dios y sin esperanza puedan conocer al Señor Jesucristo. Entonces, Dios a través de su palabra nos muestra su grandeza, su santidad, y nos ayuda a corregir en lo que estamos fallando. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Vamos a ver, el motivo de oración es que Dios a través de su Santo Espíritu nos guíe, nos exhorte a corregir aquello que nos impida servirle mejor. Entonces, nosotros tenemos que orar así, decirle, Dios, corrige mi vida. Estoy pasando más tiempo en el celular y no me trae ningún beneficio. Estoy más tiempo pasando en la televisión
6 horas, 5 horas, y la Biblia la dejamos a un lado. Señor, corrige mi vida, quiero servirte más, porque tú estás cerca, tú estás a las puertas, y aquel que esté despierto te recibirá, pero aquel que esté dormido se quedará. Entonces, ese es el motivo de oración, y a veces lo vemos muy superficialmente aquí, vemos como si nada fuera a pasar, pero ya estamos en el fin del mundo, en el fin de lo que viene, y tenemos que estar velando y orando, como dijo Jesús, que seamos una iglesia que escuche su voz, seamos esa iglesia que escuche la voz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabremos escuchar la voz de nuestro Dios, cada uno de nosotros? Yo creo que eso es importante, porque así podemos ser guiados por la voz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. Si escuchamos la voz del Señor, podemos no errar en el camino. Estoy cumpliendo el ministerio al cual Dios me ha llamado, es el último punto que debemos de ver. Estoy cumpliendo el ministerio en el cual Dios me ha llamado. Vamos a ver 2 de Timoteo 4:5. Pablo les exhorta a sus colaboradores a que ellos cumplan el ministerio al cual Jesús les ha llamado. Y vamos a ver que le exhorta a Timoteo y le dice, cumple tu ministerio. En 2 de Timoteo 4:5 dice, ¿sí lo tienen? 2 de Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le habla a Timoteo a que cumpla su ministerio, haz obra de evangelista. Pero vamos a leer el 1, que del 1 en adelante dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Estaremos cumpliendo con el llamado que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros? A cada uno de nosotros Dios nos ha dado un llamado. ¿Y estaremos cumpliendo con el llamado que nos ha dado Dios? Dice que prediques la palabra, nos habla a todos. Bueno, aquí en este caso le habla a Timoteo. Le dice, predica la palabra. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y sabemos que ya han venido esos tiempos donde la gente ha diluido el Evangelio de Jesucristo. Y vemos nosotros ahí que Pablo le dice a Timoteo que vendrán tiempos difíciles donde les contarán fábulas. Yo creo que mezclarán el Evangelio de Jesucristo con ciertas filosofías y filosofías huecas que no edifican. Entonces, pero tú, le dice, predica la palabra, sé sobrio, predica la palabra que debes de predicar, ¿verdad? Que no sea desviada ni adulterada. Tenemos que obedecer a lo que está la palabra de Dios escrito. Entonces, ¿estoy cumpliendo con el ministerio al cual me ha llamado? Usted dirá, bueno, Dios no me ha llamado a ningún ministerio, Dios no me ha dado nada, pero simplemente todo lo que hagas está tomado en cuenta por las cosas de Dios. Dios te ha dado un don, Dios te ha dado un talento, Dios te ha dado algo por lo cual tú tienes que trabajar y ponerlo a trabajar, porque de eso, de lo que Dios te ha dado, Dios te va a pedir cuentas. Y quiero llevarles en este último punto en
Mateo 25:14. Mateo 25:14. La palabra es para todos. Y el Señor Jesús expone una parábola con respecto a los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos que me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿En qué situación nos encontramos espiritualmente? Espiritualmente hablando, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Somos personas que damos el talento a nuestro Dios para que gane intereses? ¿O somos personas que el talento vamos y lo escondemos en tierra y que sabemos que Dios nos va a juzgar? ¿O somos de aquellas personas que Dios nos ha dado 5 talentos y estamos ganando más talentos? ¿O somos personas que Dios nos ha dado dos talentos? Pero aquí el punto es que cada uno de nosotros hemos recibido algo del Señor. A lo mejor usted dirá, pues yo no sé hacer nada, yo no sé predicar, yo no sé enseñar, yo no sé orar, pero usted va a ir aprendiendo y va a ir desarrollando lo que Dios tiene. ¿Y cómo va a descubrir lo que Dios ha puesto en su vida si no le echa ganas? Tenemos que echarle ganas y tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. A lo mejor usted puede ser usada por Dios al predicar la palabra de Dios, simplemente con dar su testimonio cuando Dios lo salvó. A lo mejor usted puede ser usado por Dios cuando usted da un plato de comida y es impactado por aquellos que lo reciben con un plato de comida y un folleto de la palabra de Dios. A lo mejor es lo que usted puede hacer. Cuando yo estaba cuando estaba de 18 años, de 16, me acuerdo que estaba en una iglesia y bueno, mi hermano y yo, un poco mayor, casi parecíamos gemelos, y íbamos a esa iglesia en donde vivíamos y había unos jovencitos más jóvenes que nosotros y apenas estaban yendo a la iglesia y simplemente nos sorprendimos cuando este joven nos dice, pues yo vengo aquí porque ustedes me saludaron y me hablaron. Digo, nos quedamos sorprendidos. Digo, bueno, pues es que a todos les saludamos, ¿verdad? Pero usted puede dar un saludo, una sonrisa y puede impactar con una persona.
y puede esa persona venir a Cristo porque la recibe bien. Simplemente con un saludo, con un abrazo, con lo que usted quiera, lo que Dios ponga en su corazón. Y eso es usado por Dios. Dios lo puede usar en una simple palabra que usted dé. Si usted se pone en las manos de Dios, Dios lo puede usar. Así es de que no digamos que no tenemos ni un talento, no digamos que Dios no nos ha dado nada. Dios quiere que usted descubra sus dones. Dios quiere que usted descubra para lo cual Dios lo ha llamado. Así es de que no se resista a la voluntad de Dios en su corazón. ¿Cuántos oramos por eso? Oramos para ser mejores delante de Dios. Yo nunca he escuchado personas que oren para ser mejor ellos mismos. Nosotros tenemos que enfocar la oración hacia nosotros mismos. El que piensa estar firme, dice la palabra del Señor, mire que no caiga, mire a su interior. Tenemos que enfocarnos a nuestro interior, cómo estamos delante de Dios. Que Dios no sea una lámpara de Aladino, que nada más venimos cuando necesitamos, sino que Dios siempre sea el que recibe honra, recibe gloria, recibe adoración por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Si Dios nos dio lo mejor, que es Jesucristo, ¿no nos dará con Él todas las cosas, todas las necesidades, todas las peticiones, todo lo que deseamos, todo lo que queremos? Entonces, tenemos que ver echar un vistazo a nuestro interior y ver lo que nosotros queremos ser delante de nuestro Dios. El propósito de Dios tiene una bendición. Si a Jesucristo no le concedió el que pasara de Él esa copa amarga de sufrimiento, de ir a la cruz, de morir en la cruz, de ser bofeteado, ser latigado, no le concedió Dios pasar esa copa, sino que la bebiera. Entonces, imaginemos si Jesús pudo haber orado al Padre y le hubiera mandado 12 legiones de ángeles, pero Él no quiso orar para que le mandara 12 legiones de ángeles, porque nos amaba. Esa era la bendición para cada uno de nosotros. Así de que podemos nosotros ahora corresponder viendo nuestro interior y enfocar la oración hacia nosotros, de cómo ser mejor delante de la presencia de Dios. Dios quiere fidelidad, perseverancia y diligencia. Es lo que Dios quiere. Estos pasajes nos exhortan a la responsabilidad y al cuidado de la tarea que Dios nos ha encomendado, y el motivo de oración es que seamos una iglesia fiel, perseverante y diligente para cumplir su llamado. Ese es el motivo de la oración. Seamos una iglesia fiel, perseverante y diligente para cumplir su llamado. Y si oramos por esas 4 cosas personales de cada uno de nosotros, la iglesia cambiaría, porque ahora nos enfocamos en crecer espiritualmente. Y si crecemos espiritualmente, entonces Dios trae resultados para nuestra vida, para nuestras necesidades, para todo lo que nosotros hagamos. Entonces es un tiempo de reflexión. Queremos reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestra situación, o queremos seguir igual. Si seguimos igual, no hay ningún cambio. Si cambiamos nuestra perspectiva, nuestra forma de ser, entonces tiene que haber un cambio. Y este es un tiempo de reflexión. Nosotros traemos las peticiones de Dios y Dios traerá un resultado a nuestras necesidades. No quiero decirles que no pidamos por nuestras necesidades. Sí tenemos que pedir, pero de la forma correcta, como Jesús les dijo. Jesús les enseñó a orar. Como los discípulos dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Entonces, tenemos que aprender a orar. ¿Cómo se sentiría usted como padre
O como madre que su hijo nada más venga y le pida y nunca le dé un abrazo ni un beso. Siempre vienes y me pides. ¿Qué le decimos al hijo? Pues, y luego cuando el hijo viene con un abrazo y con un beso y nos abraza y nos besa y se repega con nosotros, ¿y qué decimos nosotros? ¿Ahora qué quieres? ¿Verdad? Pero que un día nuestro interés sea nada más venir a la comunión con el Padre. Que un día nada más, ¿cuántas veces nosotros hemos venido a orar y simplemente no a pedirle a Dios nada? ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Que digan, ahora no le voy a pedir nada, no le voy a pedir nada al Señor. Y llegamos y lo primero que hacemos es pedirle. Pero no, si leemos Apocalipsis, dice que los que se postraban delante de Dios, dice que ellos adoraban a Dios y exaltaban el nombre de Dios, no le pedían nada, le decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y vemos nosotros que ellos adoraban a Dios y exaltaban el nombre de Dios, pero no le pedían nada, simplemente lo adoraban, lo exaltaban. Y que un día sea nuestra oración, venid a adorar a Dios, como dice el Salmo, venid, adoremos y postrémonos delante de Dios nuestro Hacedor, porque Él es el Rey de toda la gloria. Así es de que tu oración sea un día venid y no pedir nada a Dios, sino venir en agradecimiento con Dios. Que nuestra oración sea exaltar el nombre de Dios, y Dios hará grandes cosas, porque dice la Biblia que antes de que nosotros vengamos y le pidamos, el Señor ya conoce nuestra necesidad, ya conoce lo que le vamos a pedir. Entonces, si nosotros ahora cambiamos la perspectiva de venir y adorar a Dios, entonces Dios hará grandes cosas. Dios se manifiesta en medio de la alabanza y de la oración. Así es de que enséñanos a orar, es el título de esta predicación. Y estos motivos de oración son enfocados hacia nosotros mismos y no a pedirle cosas que no van con respecto a la edificación del área espiritual de nuestra vida. Es todo lo que les traigo para aprender de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a honrar el nombre de nuestro Dios. Yo sé que hay necesidades, pero las necesidades Dios ya las conoce. Pero ahora no vamos a pedir. Ahora vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Señor. Exaltamos tu santo nombre, Señor. Te bendecimos, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque tú eres digno de recibirla, digno de toda adoración, Señor, porque tú creaste todas las cosas, Señor, por tu voluntad existen y fueron creadas, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre, Señor. Tu verdad por todas las generaciones, Señor. Tú eres digno de ser alabado, Señor. Tú eres digno de ser glorificado. Todo proclama tu gloria, Señor. Y gracias te damos, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor, porque para eso nos has llamado, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos por tu presencia, por lo que has hecho por nosotros, Señor, por lo que has hecho en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén.